en las leyes y su observancia hay un principio que es el principio de la inocencia. O sea, tú eres inocente hasta que se demuestre una culpabilidad. Y para ello, la presunción de la inocencia es la base del ejercicio de la ley, que en México todos los días está cada vez más y más amenazada. O sea, se presume la culpabilidad y lo que hay que comprobar es la inocencia. Es decir, el mundo al revés. Cada vez que hablo con Hamlet, nada más me tapo. No vaya a tocar. ¿Cómo estás, querido? Te saludo. ¿Cómo estás, Pedro? Y buenos días, auditorio. La realidad es que no digas eso al aire, ingeniero. Imagínate que cada que hablas conmigo sientes que te apedreo. Yo no te apedrearía nunca, ingeniero. No me siento apedreado, me siento lapidado. Bueno, es que es peor, ¿no? Aún. Pues sí, fíjate, Pedro, que cuando hablamos de la presunción de inocencia, la presunción de inocencia en la actualidad en nuestro derecho positivo mexicano ya está considerado como un derecho humano progresivo, no limitativo. ¿Qué significa esto? Que no podremos encuadrarlo y podremos coartarlo y condicionarlo. Todo ciudadano, Pedro, es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. El que acusa tiene que probar, Pedro. Nadie es capaz de dar justicia si no ha tenido la necesidad de ella y está sensibilizado para dárselo a otra persona. Cuando hablamos de estos términos de presunción de inocencia, antes de la reforma de 2011 de nuestra Constitución Política, que hicimos una reforma importantísima, que adherimos los derechos humanos a nuestra carta, a nuestra supranorma, Pedro. ¿Por qué? Por las presiones internacionales que existían a México, que no reconocíamos a los derechos humanos como derechos intrínsecos. Reconocíamos las garantías individuales, pero no reconocíamos los derechos humanos de los cuales todo ciudadano en el mundo goza de ellos. ¿Qué ha pasado, Pedro? Que cuando un Estado no tiene la capacidad de controlar todo lo que sucede en los entornos sociales, se dedica a castigar. Y creo que estamos generando conductas que no van congruentes con la realidad en el mundo. No puedes castigar todo lo que no puedes controlar, Pedro. ¿Qué significaría esto? Que entonces no nada más tienes un problema en la norma jurídica, sino creo que tienes que voltear a ver hacia la conducta social. ¿Por qué la sociedad está empezando a generar conductas que no puede regular el Estado? Hoy en la actualidad, México es uno de los países, si no es que es el país que más violentación tiene hacia los derechos humanos. Y esto no dicho por México, esto dicho por organismos internacionales, por la OCDE, por otros tipos de organismos que le dicen, México, estás obligado a respetar los derechos humanos. Es cierto, Pedro, que a veces confundimos el derecho humano con el derecho de la víctima o del ofendido o los derechos del imputado. Hay en México una cosa que le llamamos el derecho penal del enemigo. ¿Qué significa esto, Pedro? Que hay que aplicar las normas iguales para los iguales y las desiguales para los desiguales. Esto es en relación con la delincuencia organizada, Pedro, que está tan inmersa en nuestra sociedad y en nuestra conducta política, en nuestra conducta económica, que ha podrido todo el sistema. Lo que yo creo que para que tengamos que generar conductas progresivas en México y mejorar, y esta presunción de inocencia, que el Estado te diga, pues bueno, sí creo que eres inocente hasta que yo no compruebe que cometiste un acto ilícito o un acto delictivo. Hemos generado tantas conductas y en la actualidad, Pedro, donde le hemos modificado a nuestras reformas tanto fiscales, tanto penales, tanto administrativas, tanto civiles, tanto del Código de Comercio, conductas que ya están rayando en el exceso del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque con esta extrarregulación de las normas, Pedro, creemos que poniendo todo como delincuencia organizada vamos a tener controlada la conducta social. La realidad es que no va a pasar, Pedro. Tenemos que voltear a ver ahora sí el Estado mexicano. Y cuando digo el Estado mexicano, no nada más es el poder ejecutivo, sino el poder legislativo y el poder judicial. Ver qué están sucediendo en el entorno social. A lo que diría un gran jurista, el realismo sociológico. ¿Qué está pasando en la sociedad y por qué la sociedad se está comportando así? Yo no puedo castigar a alguien sin que le acredite que cometió una conducta ilícita, Pedro. En México ya todas nuestras normas son al revés, porque ahora tengo que acreditar que no soy culpable.
¿no? Ya la presunción de inocencia se ha ido desvaneciendo con el paso del tiempo. Creemos que con eso, Pedro, vamos a contener lo que está pasando dentro de nuestra sociedad, y no es cierto, Pedro. Cuando extrarregulamos conductas sociales, lo único que estamos viendo es una inoperatividad del gobierno. Yo creo que los sistemas jurídicos más modernos en el mundo incluyen a la sociedad para que pueda generar conductas y, oye, ¿por qué la gente se está comportando así? Vamos a acercarnos a los sectores empresariales, vamos a acercarnos a las conductas sociales. Creo que tenemos que generar conductas de mayor impulso a nuestro sistema educativo, impulsar valores a nuestra sociedad, Pedro. Una sociedad que no tiene valores es una sociedad que delinque, o sea, que comete delitos constantemente, Pedro. Entonces, creo que con esta presunción de inocencia, el Estado mexicano hoy tiene que respetarlo. Son actos y derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. No nada más podemos brincarlos para intentar coartar condiciones, Pedro. Sí, fíjate que ese deterioro lleva a una decadencia del sistema legal y esta constante persecución marca una época en la que el ente productivo y ciudadano es perseguido por producir y ser ciudadano. Es como si el Estado te volteara la espalda y apuntara a ti para que tú seas el culpable de todo lo que pasa, desde el punto de vista institucional o colectivo. Es decir, el evasor, todos son evasores, el delincuente, todos son delincuentes, y la presunción de la culpabilidad, más que de la inocencia, se da urbi et orbi. Y esto, para un régimen, es un principio de algo que ha venido incentivando esta cuarta transformación, que es la de la confrontación, que va por una vía y acaba derivando en una degradación de la sociedad y de sus leyes. Y esto es gravísimo a 24 meses de esta cuarta transformación. Gracias, querido amigo. Gracias, Pedro. Gracias, auditorio. Siempre es un gusto estar contigo. Gracias, igualmente también.